¿podrá la nación americana sacarle dinero a la industria petrolera de Venezuela? Bienvenido al Cuadra, su 22º episodio y segundo episodio del año 2026. Agradecido de todos ustedes por el apoyo, incluso en la época navideña. Gracias por no cogerse un break y seguir adentrando en temas que se discuten en televisión y en radio, pero tal vez no con la profundidad que amerita o que uno desearía. Y obviamente, pues, yo tenía que hablar un poco de la situación y el conflicto entre Estados Unidos y el gobierno dictatorial de Venezuela. Viene a mi mente tantos planteamientos y análisis económicos sobre las implicaciones que puede tener sobre Estados Unidos, Venezuela, los ciudadanos que allí residen en Venezuela y en la economía global, particularmente por todos esos recursos que tiene Venezuela. También viene a mi mente tantos paralelismos entre la situación que está enfrentando Venezuela, el manejo de sus instrumentalidades públicas y ciertos atisbos que creo que son paralelos y análogos a lo que hemos enfrentado en Puerto Rico en tiempos recientes, particularmente con la Autoridad de Energía Eléctrica y su sistema eléctrico. ¿Cómo se puede tomar una instrumentalidad pública como lo es PDVSA, que es básicamente esta organización que maneja el petróleo en Venezuela, la extracción, el refinamiento del petróleo y la venta del mismo? Y cómo el petróleo pues puede ser una bendición si se maneja bien, o puede ser una maldición, que es lo que ha ocurrido con el pueblo venezolano. Y también, evidentemente, pues una reflexión política sobre el derecho internacional y la aplicación del mismo, y estos discursos que se han estado viendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en el mundo entero. Yo tengo que decir que en el espacio personal me siento alegría por todos esos venezolanos que tuvieron que partir de Venezuela a la luz de esa carencia de servicios que estaban recibiendo del Estado y tal vez de la opresión que estos ciudadanos venezolanos sentían de su gobierno en Venezuela, y ver la alegría de ellos luego de la intervención del gobierno americano, liderados por el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, en el arresto de el presidente no electo de Venezuela. Ver la alegría de estos compañeros, incluso discutirlo con mi esposa, quien tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y compartió con muchas personas venezolanas, y las historias que estos compañeros de universidad le hacían a mi esposa para allá en la época del 2009, 2010, ver la alegría que provocan muchos de ellos, pues estos acontecimientos, este rayo de esperanza, pues evidentemente no soy quien para tirarle con el libro del derecho internacional cuando no se llama la atención el derecho internacional para las torturas y la opresión que muchas de estas personas vivieron o sus familiares vivieron en Venezuela. Ahora es que vamos a escuchar estos relatos y estos testimonios de personas que por hacer el mismo ejercicio que yo estoy haciendo aquí, el derecho a la libre expresión, de criticar la gestión de gobierno, pues les costó su libertad y tenían que vivir en una celda bajo condiciones infrahumanas, sin debido proceso de ley,
y sin que líderes en el mundo que hoy reclaman el derecho internacional, pues no lo hicieron cuando se cometían estas atrocidades con estas personas en Venezuela. Así que yo desearía pensar, tengo la esperanza de que esto solo sea el primer paso de una liberación de una opresión que no debería existir ni en este hemisferio ni en ninguna parte del mundo. Y ahora, ya habiendo dado mi impresión personal sobre esto y la esperanza que siento con nuestros hermanos venezolanos que han sufrido una emigración sin precedentes básicamente en la historia del mundo, quiero hablarles un poco de el colapso y por qué yo le llamo la maldición del petróleo a nivel de Venezuela. Y creo que hay un paralelismo entre el petróleo en Venezuela, la bendición que puede ser y la maldición que se ha convertido, y de igual manera nuestros petrodólares, por llamarle de alguna manera, que son básicamente las distribuciones de asignaciones federales en Puerto Rico, que en algunas instancias, si se manejan mal, pues crean una dependencia casi como la droga, y evita que nos veamos en la obligación de tener que transformar nuestra sociedad. Y hay tantos paralelismos entre el petróleo y las asignaciones de fondos federales a la isla, donde básicamente se perpetúa una inercia y una falta de emprendimiento y de ser visionarios con la actividad económica en ambas jurisdicciones, tanto en Venezuela como en Puerto Rico. Viendo el contexto actual, le voy a pedir a la producción que muestre esta gráfica. Quiero hablarle un poco de la producción petrolera en Venezuela. Venezuela depende muchísimo de la extracción de petróleo y llegó a un pico histórico de casi 3.5 millones de barriles por día en la década de los 70, década que también se vivió yo creo que esa primera expropiación de bienes privados para nacionalizar la industria petrolera en Venezuela. En aquel entonces pues se logró, hay estudios que señalan 3.5 millones, hay otros que lo elevan casi a 3.7. Potaro en buen español, y definitivamente pues denota que en los 70 era donde hubo ese pico histórico. Pero por mal manejo, y miren el paralelismo entre PDVSA y esta sociedad anónima, que básicamente es el equivalente a una corporación pública en Puerto Rico. Básicamente el deterioro técnico y de infraestructura y la fuga del personal calificado. Hubo una época en Venezuela donde el chavismo asume el poder y determina que la empleomanía que tenía PDVSA, que es esta organización que maneja el petróleo en Venezuela, pues estaba compuesta por un liderato que no respondía a los mejores intereses del gobierno, y deciden pasarle el rolo y sustituir a ese personal, algunos de ellos con conocimiento técnico, por personal más político. ¿Eso no les recuerda algo en Puerto Rico? Ese proceso de reclutamiento desmedido en muchas instancias fuera de lo que son las competencias técnicas, y reclutar personas tal vez por una fidelidad ideológica o política. Pues también ocurrió en Venezuela. Y todo esto fue llevando poco a poco un deterioro de la infraestructura de PDVSA, de esta extracción de petróleo. Ustedes se podrán imaginar que extraer petróleo pues es un asunto muy técnico y muy particular, que requiere pues mucho dinero en inversión de infraestructura y también el mejor talento posible. Y la política en Venezuela poco a poco fue llevando a que las personas emigraran. Han emigrado más de 8 millones de personas en las pasadas dos décadas en Venezuela, y esa fuga de talento y el reclutamiento tal vez de personas incompetentes pero que son muy leales a una ideología,
pues fueron llevando a todo este deterioro. Y de 3.5 millones de barriles que se podían producir en Venezuela de manera diaria, ahora rondan cerca de 800.000 barriles, casi 1 millón. Hay estudios que señalan que llegan a 1.1 millones de barriles diarios, pero sigue siendo, ¿verdad?, una tercera parte de lo que alguna vez fue Venezuela. Y hoy Venezuela compone solo un 1%, menos de 1% del suministro de barriles a nivel global. Es curioso porque se aluda que Venezuela por bastante tiene los mayores pozos petroleros y tiene el mayor inventario dentro de sus tierras venezolanas de petróleo en el mundo. Y nos pone a pensar, ¿verdad?, cuán incompetente se puede ser para tú tener los pozos petroleros más grandes del mundo científicamente probados, pero que solo componga 1% del suministro global. Hay otro dato curioso y pues sí, en estos discursos políticos e ideológicos, particularmente en Puerto Rico, que yo creo que la historia pasará factura electoral a todo aquel que se ha dedicado a desinformar o tal vez tapar o tratar con paños tibios la conducta criminal y delictiva de miembros del liderato gubernamental en Venezuela, particularmente de su presidente Nicolás Maduro. Comienza con esta diatriba de que esto es por petróleo. Y sí, el mismo presidente Donald Trump ayuda a esa narrativa con su conferencia de prensa posterior al arresto de Nicolás Maduro. Pero yo quiero enseñarles a ustedes unos datos de producción anual de barriles. Esto básicamente está en millones de barriles entre Venezuela y Estados Unidos. Y se puede ver ese deterioro de Venezuela de producir en algún momento casi 1.000 millones de barriles por día. En el año 2013, no por día, por año. En el año 2013 casi llegaron a los 1.000 millones de barriles producidos en un año, pero por ahí para abajo fueron en declive. Las sanciones también ayudaron mucho a esto, pero cuando se compara con Estados Unidos ha ido en una tendencia creciente de producción de barriles, porque sí, Estados Unidos es el mayor productor de barriles de petróleo en el mundo. Tienen una capacidad industrial de poder producir barriles como ninguna otra nación en el mundo. Y de hecho Estados Unidos es más lo que exporta que lo que importa. De hecho, Estados Unidos tiene una peculiaridad que el 80% del petróleo que consume es producido dentro de Estados Unidos y solo importa el 20% de su consumo. También todo este elemento del petróleo, y no es que yo sea un experto, me he tenido que ir educando, te hablo un poco de que hay distintos petróleos o características de petróleo, siendo este petróleo pesado el que produce Venezuela, que requiere pues mayores procedimientos para poderlo convertir en un barril de petróleo que sea consumido por los ciudadanos en el mundo y vendible en los mercados internacionales. Aquí les enseño la gráfica más lineal de la producción de petróleo en Venezuela y los Estados Unidos. Si miran esa línea azul, es la producción de los Estados Unidos de petróleo. Va claramente en una tendencia ascendente, mientras que en Venezuela pues iba en una tendencia descendente, cada vez produciendo menos y menos petróleo. La verdad es que hay que ser extremadamente incompetente para verse en esta situación. Ya viendo que claramente Venezuela ha sido incapaz, el gobierno venezolano ha sido incapaz de producir petróleo, y viendo las manifestaciones de Donald Trump haciendo un llamado a las industrias petroleras de Estados Unidos
a que reinviertan nuevamente en el mercado venezolano. Realmente estas compañías petroleras del mundo, de Estados Unidos y de Europa, podrían llegar a Venezuela y en la inmediatez poder producir dinero y ganancias tanto para el gobierno venezolano y sus ciudadanos como para ellos. Yo creo que esta es la parte que se vuelve interesante y que derrumba ciertos mitos sobre lo simplón que pueden ser algunos líderes políticos y analistas sobre la geopolítica en el mundo. Así que yo les exhorto que vayan, graben, agarren sus refrigerios, que en el próximo segmento vamos a estar discutiendo un análisis, un cálculo de servilleta sobre la rentabilidad de la industria petrolera en Venezuela. Así que vayan, pónganse cómodos y regresamos luego de esta pausa. Bienvenido a este segundo segmento del Cuadre. Agradecido que hayan ido a recoger sus refrigerios y pónganse cómodos, que ahora es donde el episodio se pone un poquito técnico. Y antes de hablar de números y de rentabilidad y de positivos, negativos, quiero hablarles un poco de la complejidad de la extracción del crudo venezolano. Gran parte de este crudo es pesado o extrapesado, y esto implica que tiene una alta densidad y también tiene un alto contenido de azufre. Esto básicamente implica que el procesar el petróleo venezolano requiere unos procesos especiales que básicamente elevan los costos de procesamiento versus la extracción de petróleo que sea menos denso y menos pesado, que sea más ligero, como le llaman en light oil, como le llaman en la industria petrolera. Esto básicamente pone como en un espiral de desgracia a los venezolanos, porque por una parte su economía dependió dramáticamente de las transferencias que le enviaba PDVSA al gobierno venezolano sobre la producción del petróleo, pero por otra parte cada vez se hace más costoso y se invierte menos en la infraestructura. ¿Cuál es el paralelismo ahí con la Autoridad de Energía Eléctrica? Yo creo que hay bastante. Cuando se politizan estas instrumentalidades, cuando votas la gente competente y trae un chorro de gente incompetente a administrar corporaciones públicas y organizaciones tan complejas como es la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, como lo es o lo debe ser PDVSA a nivel venezolano. Así que, en esencia, estamos hablando de una extracción que es compleja, que está en un poco de desventaja en comparación con otros pozos petroleros que contienen un petróleo que es más fácil de poder procesar que el venezolano.
Y básicamente el tú no invertir en esta infraestructura, pues te estás pegando un tiro en el pie, porque es bastante complejo, bastante costoso, requiere la mejor tecnología. Con el pasar del tiempo, que le des mantenimiento a esa estructura, y de repente pues te dedicaste a politiquear con la organización, te dedicaste a reclutar desmedidamente, a reclutar incompetentes en su liderato y a seguir sacando el capital y sacando dinero del petróleo de PDVSA para subvencionar programas sociales, como ocurrió bajo el mandato de Hugo Chávez en su época, a principios de este siglo. Y ya bregando con una infraestructura deteriorada y con un petróleo que tienes que vender a descuento por varias razones. Por la complejidad del crudo, que para poderlo utilizar, pues las personas tienen que utilizar más recursos. Y número dos, por las sanciones económicas que le impuso particularmente Estados Unidos al petróleo venezolano, pues básicamente obligan al gobierno venezolano a tener que vender ese petróleo a descuento, particularmente a Rusia y a China. Incluso hubo trato entre el gobierno chino y el gobierno venezolano que básicamente pues, de alguna manera hipotecaron el futuro de los venezolanos. Y no necesariamente critico esa acción, hay que ver los hechos y circunstancias que llevaron al gobierno venezolano a tener que entrar en esos acuerdos que financieramente pues los ponen en una situación difícil. En este cálculo de servilleta que hice, y llamo cálculo de servilleta porque no soy un experto en la industria petrolera, pero pues tengo un sentido común en el proceso, y creo que va en consistencia con lo que estudios de expertos en el tema han dicho desde el día 1. El precio del barril a nivel global tiene que estar lo suficientemente alto para que haga sentido extraer petróleo de Venezuela y que se haga de manera rentable. Ese es el mayor incentivo. ¿Cuál es el precio a nivel global? Porque, número uno, ya de por sí en un ambiente ideal, ya el petróleo venezolano es más costoso de extraer. Cuando tienes que invertir y hacer catch-up, por llamarle de alguna manera, con inversión en toda la infraestructura que se necesita, tanto a nivel de la industria petrolera como a nivel energético en Venezuela, porque han dejado caer también el sistema energético de esa nación, pues ciertamente obliga o pone en posición a que la industria del petróleo en Venezuela solo sea rentable cuando el precio del barril está alto. De lo contrario, pues sería una extracción inviable desde la perspectiva económica, que en gran medida es más o menos lo que le pasa a Venezuela. Los mejores tiempos del chavismo fue cuando el petróleo, el crudo del petróleo, el barril estaba sobre $100, que fue particularmente en los primeros años de este siglo, cuando se dispararon los costos petroleros, vino la intervención con Irak y se disparó más todavía el precio del barril, y ahí le dio bastante margen a esa ineficiencia de PDVSA de poder sacar ineficientemente el petróleo, pero como quiera fuera una actividad rentable. Así las cosas, pues el petróleo venezolano te pone en posición de que solo le puedas sacar dinero cuando el precio del barril está extremadamente alto. El cálculo de servilleta que hice se trata de perseguir duplicar la producción de barriles por día, así que eso te pone cerca de 2 millones. Yo creo que van a tener que jalar un poquito más de producción, llegar a 2.5 millones de barriles por día, a 3 millones, para que la operación pueda ser saludablemente rentable para todas las partes. Y ciertamente cuando tú tienes el precio del barril por debajo de los $65, esta operación es básicamente inviable desde la perspectiva económica, y lo digo, ¿verdad?, con mucho pesar para los venezolanos. Básicamente el mismo mercado y los mismos costos de operar
pues te llevan a una situación donde los países han avanzado tanto, países que producen barriles como Estados Unidos y países del Medio Oriente y el mismo Canadá, te ponen en posición de una desventaja competitiva brutal. Imagínense que tú te convertiste, dejaste que tu supermercado se convirtiera, ¿verdad?, en una cosa tan ineficiente, en un mercadito, un pueblo pequeño, y que ahora tienes que competir con Walmart. Pues claramente ya está en una desventaja con los avances y la eficiencia que se logran en estos tipos de negocios multinacionales. Y es lo que está sufriendo hoy Venezuela. Así que anticipo que en la medida en que el barril siga en los precios que están hoy, esta práctica o esta industria petrolera en Venezuela va a sufrir bastante porque no es financieramente viable. Y van a tener que seguir corriendo con el carro esbielado, básicamente. Y producir lo que puedan producir para sacarle un poco de ganancia a ese poco volumen. En un escenario base, básicamente irte break-even, que es break-even donde tus ingresos cubran los gastos sin que te sobre nada. En estos casos, pues ahí comienza a hacer sentido invertir para ser un poco más eficiente, pero escalar esta operación hasta ese nivel va a tomar años, cerca de 5 a 7 años si se hace todo de manera eficiente. Y se estima que se va a tener que invertir de 9 a 12 mil millones de dólares anuales. Así que esa operación, ese volumen, pues tiene que hacer catch-up de toda esta inversión en infraestructura que tienen que hacer los negocios. Y obviamente un escenario más agresivo, que aquí es muy realizable, donde produciría 20, 30 dólares de ganancia por barril, al alcanzar los 2 millones de dólares, cuando el barril comienza a superar los 95 dólares y tira un poco más a los 100, 110 dólares, que sabemos que cuando el barril está a ese precio, pues típicamente ha ocurrido algo a nivel geopolítico o algo a nivel económico que se disparan los volúmenes, o que hay estrategias de grandes productores de petróleo en el mundo que comienzan a reducir la producción para disparar los precios, porque todo esto funciona inherentemente por un proceso de oferta y demanda. El presidente Trump, desde su inicio, ha hablado de la filosofía del drill, baby, drill, que es básicamente extrae petróleo a dos manos, a mansalva. Y Estados Unidos en eso se ha distinguido, particularmente en las pasadas 2 décadas. Ya ustedes vieron la tendencia alcista de producción de barriles. El presidente Trump lo que está buscando básicamente es la reducción del precio del barril a base de una sobreproducción de barriles en comparación con su demanda. Esto gana más notoriedad cuando la carrera por la inteligencia artificial viene acompañada también de una carrera de acceso a energía. La inteligencia artificial se ha probado que depende mucho de la producción de energía porque consume, llamarle a estos servidores, consumen demasiada energía a nivel global, por lo que se necesita, si estaba apuntando a que la inteligencia artificial sea una revolución económica, pues tiene que venir acompañada de mayor producción de energía por todo lo que va a consumir esa tecnología. Así que para propósitos de Venezuela es contradictorio, porque por un lado ya vieron que Venezuela necesita que el barril esté caro, pero por otra parte la política pública de Donald Trump es que se reduzca ese precio del barril con mayor producción de petróleo a nivel global. Así que ahí hay un choque de intereses entre las realidades económicas de Venezuela y lo que persigue el presidente Trump, y por eso es como un poco contradictorio esta diatriba de utilizar el petróleo. Yo creo que de ambos bandos, de izquierda y de extrema derecha, se ha utilizado el mismo argumento para, de alguna manera, vamos a llamarle, defender las posturas sobre este tema y la intervención norteamericana con el gobierno venezolano. La participación de empresas estadounidenses. Ya ExxonMobil creo que se ponchó con el presidente Trump en su reunión del pasado viernes, donde básicamente dijo que esto era inviable. El presidente Trump no le gustó la respuesta del ejecutivo de ExxonMobil en una conferencia de prensa, en una rueda de prensa en su avión
el presidente Trump le dijo, mira, yo creo que voy a excluir de alguna manera u otra a ExxonMobil de que participe en este proceso de extracción, pero hay que tomar la palabra que dice este ejecutivo, que debe tener un alto conocimiento y peritaje en el tema, donde dice, mira, esto es económicamente inviable. La verdad es que el cálculo de servilleta así lo prueba. Al precio del barril hoy no es viable la producción de petróleo en Venezuela por lo costoso. Y obviamente el que Venezuela produzca más petróleo, pues técnicamente fomenta que haya una reducción en el precio del barril y pudiese ser una reducción de 8 o 9% del precio del barril. Así que mientras más produzco, hay una alta probabilidad que se reduzca el precio del barril en el mercado, y por otra parte yo necesito que el precio del barril sea caro para que la actividad que quiero llevar a cabo sea rentable. Realmente es una espiral, y por eso digo que el petróleo por una parte es una bendición, pero ha sido una maldición en Venezuela. Quien apostó a básicamente centralizar toda su economía en la extracción de petróleo, digo yo desde la perspectiva tal vez un tanto hipócrita, porque por una parte descansa en el petróleo, pero por otra parte no invierte en la infraestructura que se necesita. Y aquí les comparto las conclusiones. Por debajo de $70 es problemático, $80 el precio del barril es bastante, comienza tal vez a acaparar la curiosidad de los mercados petroleros para ir allá. Recordemos que en Venezuela ha habido intervención del gobierno sobre compañías privadas vinculadas al negocio petrolero. Hubo expropiaciones en la década de los 70, luego el presidente Chávez fue más restrictivo todavía, solo teniendo a Chevron como parte de las compañías privadas a nivel norteamericano, extrayendo petróleo de Venezuela. Hay, vamos a llamarle traumas de estas compañías norteamericanas en su experiencia con la industria petrolera en Venezuela. En teoría, pues hay un riesgo inherente de uno invertir dinero en la industria petrolera en Venezuela si utilizamos la historia y la experiencia sobre esos procesos de expropiación. Esto va a forzar a que las compañías exijan garantía al gobierno federal de los Estados Unidos de que en efecto alguien va a garantizar de alguna manera u otra esa inversión que van a hacer en Venezuela, porque no creo que vayan a confiar en Delcy Rodríguez y en el gobierno venezolano sobre poder hacer negocios a largo plazo. ¿Eso no se les parece un poco a la Autoridad de Energía Eléctrica y el proceso contencioso y controversial con Luma? Lo traigo porque en Puerto Rico nos gusta hablar de gobiernos de izquierda y de derecha y de la privatización y los tonos y las actitudes que muchas veces tomamos en el gobierno. Nos parecemos mucho, un poquito, bastante, como usted lo quiera ver, subjetivo, con el comportamiento en algunas instancias de gobierno venezolano con las organizaciones privadas que invierten para hacer negocios en Puerto Rico. Yo me pregunto si en Venezuela será más fácil hacer negocios y abrir una barrita de vender cócteles que en Puerto Rico. Me pregunto cómo será esa experiencia. Yo tengo un cliente que me comenta, pudo abrir ciertas operaciones limitadas en Cuba, y me dice que el proceso de permisología fue bien fuerte en Cuba para llevar esa actividad limitada, altamente regulada por el gobierno. Entonces hace una coma en esa oración y dice, pero incluso fue hasta un poco más fácil que lo que se me ha hecho en Puerto Rico. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo no lo puedo creer. Yo escucho eso y digo, no puede ser. Pero obviamente es un riesgo. Esos permisos del gobierno venezolano, esa intervención que pueden tener y que la han ejecutado en el pasado, hace de esto un poco más riesgoso, y que las compañías solo así lo harán si tienen unas garantías y un rendimiento más grande que tendrían tal vez en otras jurisdicciones que son mucho más flexibles con la industria privada. Y esto me lleva a una reflexión y una conclusión final sobre esto.
los procesos geopolíticos son mucho más complejos que las propagandas que tanto los gobiernos intentan de alguna manera llevar ante sus ciudadanos. Y creo que es fácil decir que la intervención del gobierno norteamericano ha sido exclusivamente por el petróleo. Los números señalan que hay algo más detrás de toda esta decisión y de todo este operativo que también ha reflejado las vulnerabilidades de los equipos de otras fuerzas armadas a nivel global, como son China y Rusia. Venezuela compró equipos rusos y chinos, equipos militares que evidentemente fallaron, colocando a Estados Unidos en una posición de mirar al lado y decir que están mucho más a la vanguardia en armamento militar. Y esto me lleva a uno de los episodios. Fui bastante criticado en los medios, tal vez en las redes sociales, por algo que dije. Las Fuerzas Armadas del gobierno norteamericano son por bastante las fuerzas más comprensivas y más fuertes que hay en el mundo. Y esto solo hay que ver el presupuesto que invierten los Estados Unidos de América. Eso no lo hace invencibles, pero en términos de recursos es por bastante las fuerzas militares que más recursos tienen. Tendrías que sumar el presupuesto de tantas otras jurisdicciones, yo creo de las próximas 10 jurisdicciones, para que comparen con lo que invierten los Estados Unidos. Y el presidente Trump va a aumentar en $500 mil millones el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y Puerto Rico, ¿dónde se posiciona sobre esto? ¿Dónde se posiciona con la apertura que va a haber del mercado privado en Venezuela? ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con la expansión de los programas militares en los Estados Unidos? Son tantas preguntas que creo que vamos a tener mucha tela de que cortar en próximos episodios sobre estos temas. Si te gustó este episodio y viste que algo no cuadraba con la diatriba de que esto es solo por petróleo, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Jugando Pelota Dura y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.